Si eres creador de contenido o te gusta grabar videos solo por divertirte, sabes que la calidad, los megapíxeles importan. Pero que te queden fluidos con ese toque cinematográfico importa aún más. ¿O no, amigos? Hoy revisaremos este estabilizador que está acá, el Hohen Y-Steady M6, un estabilizador de 3 ejes con toda la tecnología de los estabilizadores para cámaras profesionales, pero esta vez diseñado exclusivamente para teléfonos inteligentes. Así que no te muevas de ahí porque te voy a contar todos los detalles de este Hohen Y-Steady M6. Soy Gunter, esto es G-Tech MX y comenzamos ya. Estos gimbal pueden generar muchas dudas si nunca has usado uno. Iré explicando todo detalle para que entiendas sin dejar nada por sentado. Si eres de los usuarios más avanzados que ya has usado un gimbal, el video tendrá capítulos. Aquí está en la línea de tiempo, puedes saltar e ir directo al que te interesa. Y de una vez aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho, porque cada semana subo videos de distintos temas y me encantaría tenerte por aquí. ¿Y qué viene en la cajita del Hohen Y-Steady M6 Kit? Todo viene en este estuche, la verdad que bastante bien protegido, porque es como de un material rígido. Aquí viene el gimbal sembradito, manual de uso que si tienes alguna duda lo puedes leer porque está bastante chonchito, miren todo esto. El gimbal, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo este video. Esta luz LED que a la vez funciona como sensor de inteligencia artificial, que después les voy a explicar a detalle. Y también han incluido este cablecito USB-C a USB-C para que puedas cargar directamente el celular cuando lo estés usando. También incluyen este trípode para que lo puedas poner donde quieras. Si tú tienes otro, lo puedes poner directamente aquí y no pasa nada. Y ya no incluye más nada. No hay más nada en la cajita. Y el precio, que es lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de comprar un gadget para nuestro estudio o para nuestra creación de contenido. Este Hohen Y-Steady M6 viene en varios tipos de kit. El más básico es este, que cuesta $209, unos 3.899 pesos. Lo puedes encontrar en Amazon directamente. En la página de ellos, con envíos a todo el mundo, está un poquito más barato. Tienen otros dos kits, uno que incluye control remoto para que lo puedas manejar desde lejos y uno que incluye un trípode adicional. Para mí este es el más básico, pero la verdad es que con este tienes para todo. El precio está más o menos en línea con sus principales competidores, marcas que se dedican a hacer estabilizadores para celulares. Bueno, las más profesionales porque hay un montón en el mercado. Esta, la Insta360 Flow, está en 4.300, unos $238. Lo encuentras en Amazon, es decir que está un poquito más caro que este. Y el otro competidor es el DJI Osmo Mobile 6, también en 3.599 pesos mexicanos, unos $199. Estos dos son los principales rivales del Hohen Y-Steady M6. La diferencia es que estos son un poco más plegables y si quieren, dejen en la caja de los comentarios y hago una comparación entre los tres. Pero este, como pueden ver, los motores son mucho más potentes y se nota mucho más profesional. Pero iremos a detalle para que descubran todos los secretos de este Y-Steady M6. Diseño del Hohen Y-Steady M6. Integra 3 potentes motores. Desde que lo ves sabes que tiene una herencia mucho más profesional que los otros dos que les enseñé previamente. Son 3 ejes, 1, 2 y 3. Este es exclusivo para celulares. Tiene la montura de celulares aquí, que se puede poner en esta posición para usarlo en horizontal o en vertical. Pesa 520 gramos y soporta hasta 400 gramos. La verdad que es un peso bastante grande si lo compara con esos otros dos. Desplegado mide 11.77 por 6.54 por 2.13 pulgadas. Que en centímetros se lo dejo aquí arribita para que lo tenga. Ese es un gimbal grandecito, lo puedes llevar en el estuche que trae para eso. Yo ahorita me lo llevé de viaje, no lo llevé en el estuche, solamente le zafé el trípode para que hiciera menos estorbo, pero la verdad es que es muy fácil de transportar y cuando ven el resultado de los videos se les olvida que pesa 500 y pico gramos. La estabilización de 3 ejes es por medio de estos 3 potentes motores. Integra un motor acá, otro acá y otro acá, que además se auxilian de un software avanzado que se llama Y-Steady 7.0 con un algoritmo que mejora la estabilización o que compensa las vibraciones. Aquí todo fluye, señores. Si eres creador de contenido, este será uno de tus mejores aliados. Créanme que yo tengo pulso de maraquero, todo me sale temblando y después de usar esto, pues la vida fluye un poquito mejor. Este es un estabilizador más cerca de un gimbal profesional que sus principales competidores. Tiene una batería enorme de 3.000 mAh que tarda 3.5 horas más o menos en cargarse y te va a permitir cargar tu celular sobre la marcha
con este cablecito que no estorba nada para los movimientos, puedes usarlo durante 18 horas. Claro, esto dependerá de cuánto cargues tu celular, de cuánto lo uses constantemente. Se carga por medio de USB-C. Aquí tienen la entrada. La marca proporciona este cablecito que lo ponen adicional al paquete. También, si lo pides, tiene USB-C a Lightning para que lo uses con tus iPhone antiguos. La aplicación se llama Hog Enjoy. Está disponible tanto para Android como para iOS. La aplicación es muy sencilla. De este lado tienes todas las opciones de cámara: foto, video, cámara rápida. Y tiene una que se llama Moment, donde vas a tener varios presets que ya la marca trae incluida en la aplicación para que le saques el máximo partido. Por ejemplo, Insection te indica qué debes hacer y automáticamente graba en el modo Vortex este. Ese es uno de los tantos modos. Tú detienes la grabación y regresa a la posición anterior. De este lado tienes, bueno, el Home, que es todas las opciones de la aplicación. Te regresas a la aplicación, tiene el enfoque automático, la ISO, aquí la resolución del video, los FPS, aquí el seguimiento, que es sin seguimiento, seguimiento de personas, seguimiento de objetos, y aquí todas las otras configuraciones, tamaño de la foto, selfie espejo, cuadrícula, un montón de cosas más. Realmente no requiere curva de aprendizaje. Puedes usarlo sin la aplicación, es decir, puedes usarlo directamente con la aplicación de cámara del teléfono sin pasar por la aplicación, pero si quieres sacarle mayor partido, pues úsala. El gimbal viene así, con este eje desbloqueado y los otros dos bloqueados. Antes de encenderlo, lo que debes hacer es desbloquear los otros dos ejes para que todo fluya. Para desbloquearlo, mueves esta perillita de acá, desbloqueas el eje principal, luego rotas en este sentido y ya queda el gimbal totalmente desbloqueado. Aquí tienes el botón de encendido, entrada USB-C para cargar, una rosca para que pongas lo que quieras y vamos a prenderlo. Lo dejas sostenido unos segundos y ya está el gimbal listo para ponerle el smartphone. Cuando vayas a guardarlo o transportarlo, lo apagas y tú lo vuelves a bloquear apretando este botoncito de acá para que lo transportes de forma más segura. Vamos a analizar primero este brazo. Este brazo tiene una entrada USB-C, que esta es la que va a permitirte cargar el celular. Puedes montar el celular en posición horizontal o en posición vertical. Posición horizontal es muy fácil, solamente tienes que poner aquí. Si quieres cargarlo con este cablecito, vas a tener que dejar un espacio aquí, si no lo pones más pegadito. Para ponerlo en posición vertical solamente tienes que colocarlo en este sentido y ya tienes tu smartphone en posición vertical listo para usar. Si tienes que ajustar un poco esta perillita que está acá, dependiendo del tamaño de tu teléfono, lo puedes ajustar para adentro o para afuera, pero bueno, en este caso le quedó perfecto y ahí ya tú lo puedes usar. En este brazo superior vas a tener una rosca para insertar ya sea micrófono o lo que quieras insertarle. También incluye una entrada USB-C, que con este cablecito que ya viene incluido con la cajita, le puedes poner a tu celular y conectarlo aquí para que se vaya cargando mientras lo estás usando. Aquí arriba está la luz esta, que es una luz de relleno que tiene estos pines magnéticos para cargarse. Aquí tiene un botón donde activas o desactivas la inteligencia artificial. Vamos a ponerla activa, lo ponemos encima. Cuando hayas activado el botón de inteligencia artificial vas a tener encendido ese indicador rojo. Para apagar y encender la luz solamente tienes que dejar oprimido el botón central de la rueda esta. Y lo mismo para apagarla. Puedes controlar el nivel de intensidad hasta el 100% o la temperatura de la luz. Solo aprietas una vez para cambiar entre uno y otro. Ahí regulas la temperatura a más cálida. Si quieres más intensidad vuelves a apretar y regulas al 100% o dependiendo de lo que tú necesites. La verdad que se ve bastante bien y te ayuda cuando tienes condiciones de baja luminosidad. Si quieres pasar a luces RGB, lo único que tienes que hacer es apretar nuevamente 3 veces, 1, 2, 3,
y ya pasas al RGB. Regulas lo mismo, la intensidad del color. Aquí tienes para regular el color y la intensidad. Vamos a pasar a distintos colores. Verde, naranja, rosa. ¿Quieres regresar a la luz normal? Aprietas 3 veces y listo. Ahí tienes la luz normal. Y la inteligencia artificial te va a permitir controlar todo el seguimiento por gestos. Si le das OK, inicia el seguimiento. Y como pueden ver, pues ahí ya me está siguiendo. Le das encuadrar. Y encuadra el movimiento. O le das parar. Y ya no me sigue. Volvemos a iniciar el seguimiento. Voy a encuadrarlo. Y ahora me va a seguir. Si yo lo encuadro en una parte de la pantalla o en una zona de la pantalla, se va a mantener ahí. Y ahora paro el seguimiento. Y esto es súper cómodo, señores. ¿Cómo lo ven? Esta es la parte a la que más miedo le tiene uno. Porque trae muchos botoncitos y muchas cosas. Pero no hay que entrar en pánico. De este lado tienes botón de encendido y apagado. La entrada USB-C para carga y una rosca para poner cualquier accesorio. Aquí tienes la pantalla que es de 0.92 pulgadas. La verdad que es bastante chica, pero se ve muy bien y te da la información que necesita. Tienes el botón para los distintos modos. Tienes el joystick para mover el gimbal hacia donde tú quieras. Y vamos a explicar un poquito más los modos. Ese es el modo lock, que va a permitir que se bloquee y que tú puedas hacer un paneo con la ubicación o la posición bloqueada. Este es el modo Point of View, que te va a permitir grabar en la posición que tú quieras. Con el joystick mueves el gimbal o la posición del celular y tú vas a poder grabar en la posición que quieras. Este es el modo Pan Follow, que te va a permitir un paneo horizontal manteniendo la posición del celular y que se te vea muy fluido el video. Y este es el Pan Follow Tilt, que vas a poder hacer lo mismo hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Si aprietas este botón 3 veces te va a dar uno que se llama modo Vortex, que es uno de mis preferidos. Entra en modo Vortex y ahí vas a tener unas tomas muy divertidas. Regresas a la posición original apretando 3 veces nuevamente y listo. Esos son los modos principales. Este es el doble gatillo que tiene varias funciones. Por ejemplo, una de las funciones que tiene es regresar a la posición anterior. Le das 3 veces y se pone en ese sentido para que tú puedas grabar sin que el eje, cuando estés grabando con un gran angular, sin que el eje estorbe. Le das 3 de nuevo y se pone en modo selfie. Esto significa que vas a poder tú grabarte usando las cámaras traseras, que siempre son mucho mejores que las delanteras. Este es el botón de grabación. El anillo naranja te va a permitir hacer zoom in, zoom out. Una pulsación va a comenzar la grabación. Ahí lo ven. Hay que detener la grabación. 2 pulsaciones alterna entre foto y video. Y 3 pulsaciones entre la cámara frontal y la cámara trasera. Con esta rueda vas a hacer un montón de cosas. Ya les mostré lo que hace con la luz de apoyo. Con 2 toques vas a alternar entre rolling, que es mover el gimbal en ese sentido. 2 toques más y vas a activar la opción de enfoque para enfocar o desenfocar dependiendo de lo que tú necesites. Estos 2 botones te van a permitir setear 2 posiciones para hacer un intervalo entre ellas sin necesidad de ninguna aplicación. Tú seteas la que quieras, aprietas el botón y va a regresar a la posición que tú le hayas marcado. Lo puedes leer en el manual, todas las combinaciones posibles y poco a poco le vas a ir agarrando la vuelta. Para que no se queden con las ganas, haré un pequeño test comparando estos 3 estabilizadores, obviamente usando el mismo teléfono y en las mismas condiciones para que ustedes puedan determinar cuál de los 3 estabiliza mejor.
En resumen, señores, este estabilizador, el Hogen E-Steady M6, es uno de los mejores estabilizadores para smartphone que puedes encontrar en el mercado. Sus potentes motores para estabilizar lo ponen en una clara ventaja con sus rivales más cercanos y los conocidísimos DJI e Insta360 Flow. Y el resultado está a otro nivel. Es cierto que es más pesado que sus rivales, que no es tan compacto a la hora de plegarse, pero ya pudieron ver el resultado y vale totalmente la pena. Así que lo recomiendo 100%. Y si eres creador de contenido, este es un gadget que debes tener en tu setup, sí o sí. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de detalle de este Hogen E-Steady M6. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Porque me encantaría tenerte de vuelta cada semana que publico video de todos los temas. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.